Mi nuera me trata como a una criada. Pero cuando le dije que lo había grabado todo, empezó a sudar frío. Me llamo Charlotte. Tengo 82 años. Soy una antigua profesora de lengua y literatura. El día que me operaron con éxito para reemplazarme la cadera, respiré aliviada. Pensé que, por fin, mi dolor físico había terminado. No me imaginaba que lo más terrible estaba a punto de empezar. Mi hijo, Javier, me llevó a vivir con él y su esposa, Clara. Pensé que era lo correcto, una madre anciana y enferma viviendo cerca de sus hijos. Tenía la esperanza de que este sería un lugar donde encontraría consuelo, cuidados, donde recuperaría momentos cálidos en mi vejez. Pero me equivoqué. La crueldad y la soledad nunca habían sido tan evidentes. Solo 3 días después de llegar a casa, cuando todavía tenía que usar un bastón, Clara me despertó cuando aún no había amanecido. Estaba de pie junto a la puerta de mi habitación, con un trapeador en la mano, sonriendo dulcemente. «Madre, levántate, por favor. Pensaba limpiar la cocina yo misma, pero supuse que también querrías hacer ejercicio para recuperarte rápido, ¿verdad?». Antes de que pudiera reaccionar, Clara entró, quitándome las mantas. «El médico dijo que deberías caminar suavemente todos los días». ¿Suavemente? Cuando las puntadas aún no habían cicatrizado y solo había dejado de tomar analgésicos hace 2 días. Me levanté con dificultad, jadeando, arrastrando los pies hasta la cocina con un trapo. La cocina estaba reluciente sin una mancha, pero Clara seguía repitiendo: «Este lugar todavía está un poco sucio. Creo que tus ojos están muy débiles». No respondí. Sabía que discutir no servía de nada. Y si me sentaba a descansar, ella se burlaría. «Si estás demasiado cansada, tal vez debería contactar de nuevo con el centro de ancianos. No tenemos suficientes personas para cuidar a alguien las 24 horas del día». Me quedé en silencio. El miedo a ser expulsada de allí dolía incluso más que la cadera, que punzaba a cada instante. Cuando Javier llegó a casa por la noche, Clara preparó una mesa preciosa como para una fiesta. Se abrazó a su esposo, sonriendo suavemente como la brisa de primavera. «Madre es muy diligente, cariño. Le dije que descansara, pero seguía queriendo hacer cosas. Ni siquiera me dejó tocar las ventanas para limpiarlas». Al oír eso, apreté los labios. Cada articulación de mi cuerpo se sentía como si la hubieran exprimido hasta la última gota. Pero solo sonreí y asentí. «No quiero molestar a Clara. Solo son tareas pequeñas, hijo». Javier me apretó suavemente el hombro con cariño. «No te esfuerces demasiado. Me preocupa que te agotes. Para eso está Clara en casa». Sonreí, pero tenía un nudo en la garganta. Al día siguiente, todavía estaba durmiendo la siesta cuando Clara abrió la puerta de mi habitación de golpe, tirando un papel con una lista de tareas domésticas sobre la mesa. «El baño está muy sucio. Acabo de limpiarlo y vi que hay pelo tuyo atascado en el desagüe. Ocúpate de eso, por favor. Ah, y recuerda lavar también los azulejos, o mi esposo volverá a quejarse de que soy una desordenada». Pregunté en voz baja: ¿Podría descansar esta tarde? Me duele mucho la cadera». «Está bien, pero si te duele tanto, tal vez debería hablar con Javier para reconsiderar lo de que vivas con nosotros, porque evidentemente necesitas cuidados más profesionales». Entendí el mensaje. Fui al baño, frotando cada azulejo hasta que mis dedos sangraron. Le dije a Clara que estaba muy cansada y que me dejara descansar un rato. Ella acababa de hablar con un cliente y enojada me dijo: «Una inútil como tú. Es afortunado de estar en una casa como esta. ¿Estás planeando ser perezosa?». Luego, inesperadamente, me sacó al patio, bajo un árbol, donde me ató fuertemente al tronco con una fina cuerda. «Deberías descansar aquí hasta morir. ¿Quieres descansar? Te daré descanso», supliqué. Pero no hizo caso. Me dejó allí durante casi 3 horas. El sol me quemaba como al hierro. Me zumbaba la cabeza. Mi vista se nubló. Estaba agotada, pero aún recordaba sus palabras. Solo cuando Javier llegó a la puerta,
Clara fingió correr horrorizada, me desató, tiró la cuerda a un arbusto, me echó agua fría encima y arrastrándome gritó: «Cariño, mamá se desmayó en el jardín. Ayúdame, por favor. Ya le dije que no siguiera cuidando las flores todo el día». Javier corrió hacia mí y me levantó. Estaba temblando, pero cuando intentaba decir algo, Clara me abrazó por detrás. Estaba muy preocupada. Menos mal que llegué justo a tiempo. Javier se volvió hacia mí. «Mamá, ya te lo dije. Deja que Clara haga estas cosas. Ya estás mayor, tienes que cuidarte». Solo pude asentir, porque decir algo sería inútil, porque a los ojos de mi hijo, su esposa es un ángel, y yo solo soy una anciana senil que está arruinando la familia feliz de su hijo. Y me quedé en silencio como una sombra, porque temo que si digo algo, me abandonen. Y esta vez sería para siempre, pero no sé cuánto tiempo podré soportarlo. Todavía recuerdo con claridad esa tarde, cuando estaba fregando cada azulejo del baño, tarea que Clara decía que era muy buena para la circulación sanguínea, y oí sonar el timbre de la puerta. En ese momento no pensé en nada. Mi mente estaba entumecida por el olor a lejía y el sudor que me caía en los ojos. Pero la voz que resonó desde la valla me hizo detenerme. «Doña Charlotte, soy Daniela, la vecina de al lado. Hice unos pastelitos. ¿Le gustaría probarlos?» Daniela, la joven que vive en el apartamento de al lado. De vez en cuando oía sus conversaciones telefónicas sobre centros de apoyo para personas mayores, asistencia social y líneas telefónicas para denunciar maltrato. Hoy, al oír su voz, sentí un vuelco en el corazón. Dudé. A Clara no le gustaba que me relacionara con los vecinos. Una vez dijo: «Mamá ya es mayor, tiende a sacar conclusiones precipitadas y los vecinos no son tan amigables. Hablar demasiado puede dar lugar a malentendidos». Me quedé detrás de la cortina, mirando a Daniela, que sonreía sinceramente al otro lado de la valla. Quería salir. Quería decir algo, pero mis piernas no se movían. Esa tarde le conté algo a Daniela cuando ella dejó los pasteles frente a la puerta. Solo le dije que estaba un poco cansada, pero la forma en que me miró, triste, profunda y preocupada, me hizo sentir que sabía mucho más. Unos días después la volví a ver. Esta vez estaba limpiando los cristales, otro ejercicio suave que Clara me había asignado, cuando Daniela me llamó en voz baja. «Doña Charlotte, lo siento si molesto, pero ¿se encuentra bien? La noto más delgada últimamente». Me di la vuelta, limpiando el cristal con más fuerza para no tener que responder. Esa noche, Clara entró en mi habitación con un paño húmedo en la mano. Se sentó en el borde de la cama, fingiendo ser amigable. «Madre, no le has dicho nada a nadie, ¿verdad? Solo pregunto. Es que últimamente te veo como si miraras mucho por la ventana». No dije nada. Ella extendió la mano para tocar mi hombro, pero la presión en la palma de su mano era pesada y dolorosa. «Madre sabe que nadie creería las palabras de una anciana. Y si ya lo has dicho, no te culpo. Solo que tal vez tengas que irte de aquí antes de lo que piensas». Entendí que era una amenaza. Suave, más fría que el viento de la noche. Decidí reunirme con Daniela. Una mañana, cuando Clara salió a practicar yoga, me senté en el porche, fingiendo leer un libro. Daniela se acercó con una taza de té. «¿Puede decirme si algo va mal?», dije temblorosamente. No quiero ir a una residencia de ancianos». Daniela me miró sin decir nada. Mi nuera, Clara, hace que todos crean que es un ángel, pero cuando Javier no está en casa, no soy más que una sirvienta. No, una prisionera. Ella lo controla todo. A mí, la casa, a mi hijo. Pensé que Daniela reaccionaría, pero solo asintió. Le creo. Soy trabajadora social. He visto muchos casos como este,
Pero esta vez no me quedaré quieta. Esa frase, aparentemente sencilla, me hizo querer llorar. Daniela elaboró un plan. Me pidió que la ayudara a instalar microcámaras en la casa cuando Clara no estuviera. Al principio estaba temblando de miedo, pero estaba demasiado cansada de tener miedo. Y por primera vez en muchos meses quería luchar, aunque solo fuera una pequeña esperanza. Colocamos 3 cámaras, una en la cocina, una en la sala de estar y otra en el pasillo cerca de mi habitación, donde a Clara le gustaba dar tareas. Lo escondí tan bien que incluso yo tenía dificultades para encontrarlas. Y luego, solo 2 días después, oí a Daniela llamar por teléfono con voz urgente. «Charlotte, tengo algo que necesita ver». Me enseñó un video. Clara me estaba gritando, me tiraba un trapo a la cara y decía: «¿Esa vieja ya está sentada descansando? ¡Levántate! ¿O quieres que llame a un hogar de ancianos para que te lleven de una vez?». Vi esa escena y rompí a llorar. No por los gritos, sino porque por fin la verdad tenía una voz. Pero la cosa no quedó ahí. Clara empezó a sospechar. Revisaba las habitaciones con más cuidado. Una vez casi descubre la cámara. La escondí debajo de una maceta con una planta artificial, cubriéndola con un mantelito. Esa noche, Clara se acercó a mi cara y susurró: «No sé qué estás tramando, pero lo voy a descubrir. Y si alguien te está ayudando, esa persona también pagará». Sentí un escalofrío. Unos días después, Daniela me llamó al porche, con la mirada llena de preocupación. Necesito decirle esto. En el video, oí a Clara hablar por teléfono en un idioma extranjero, no español. Se lo envié a un conocido. Es nicaragüense. Me quedé atónita. Nicaragua. Clara. Podría no ser su verdadero nombre. Podría estar ocultando algo más grande que el maltrato. Mi corazón pareció detenerse. Si eso era cierto, Clara no era solo una persona cruel, sino una serpiente venenosa que se había deslizado en mi familia, esperando el momento de morder a todos. Y yo, que pensaba que había vivido lo suficiente para no tener miedo, por primera vez en mi vida, temblé ante la oscuridad que se acercaba. Empecé a sentir el ambiente en mi casa más pesado cada día. No por mi antigua enfermedad, sino porque Clara, evidentemente, había empezado a sospechar. No sé si ya había visto algo, oído algo, o simplemente lo sentía con su instinto perverso. Pero veía que su mirada ya no era la misma. Una tarde, mientras doblaba toallas en el lavadero, una tarea que me obligaba a repetir porque no estaban bien dobladas, Clara entró, sin llamar a la puerta como solía hacer. ¿Sabes? Estaba pensando, ¿no será que hay algo que nos está vigilando en la casa?, dijo, con una voz que parecía reírse. Mis manos se detuvieron. Sentí claramente la garganta seca, pero traté de mantener la calma. ¿Qué dices? Ella sonrió, pero sus ojos no tenían ninguna luz. Por ejemplo, una cámara. ¿No crees que esta casa tiene demasiados rincones oscuros? Asentí, tratando de evitar su mirada. Bueno, supongo que es porque soy vieja y tengo miedo de mi propia sombra. Se acercó, tanto que pude oler su perfume caro, mezclado con un ligero olor a cigarrillo de su ropa. Madre, te lo recuerdo. Si alguien se entromete en los asuntos de nuestra familia, me aseguraré de que se arrepienta y tú irás a un asilo de ancianos y nadie te encontrará. Entendí que era una amenaza. Suave, más fría que el viento de la noche. Esa noche no pude dormir. Pensé en las cámaras, en los videos que guardaba Daniela y también en Clara, la mujer que vivía bajo mi techo, que dormía junto a mi hijo, pero que era alguien completamente diferente. Una loba vestida con seda. 2 días después, estaba limpiando la cocina cuando oí a Clara gritar desde la sala de estar. ¿Qué demonios es esto? Salí corriendo con el corazón latiendo con fuerza. Clara sostenía la maceta con la planta artificial, la maceta donde había escondido la cámara.
Sacó de ella un pequeño objeto negro. La sangre se me subió a la cabeza. Sabía lo que iba a pasar. Así que esta es la razón por la que te gusta merodear por la casa cuando yo no estoy. Estás espiándome. ¿Con quién estás jugando? ¿A ser espía? Traté de mantener la calma. Clara, no sé qué es eso. ¡Cállate!, gritó golpeando la maceta contra el suelo, haciéndola pedazos. ¿Pensaste que eras muy inteligente, tendiendo una trampa en mi propia casa? No sabes quién soy, Charlotte. Realmente no lo sabes. Retrocedí. Por primera vez, la vi sin disfraces, sin la piel suave de la esposa perfecta, sin la sonrisa dulce, solo una mirada enloquecida y una ira hirviente. Sacó su teléfono, marcó una serie de números extraños, hablando rápidamente en un idioma que no entendía, pero reconocí la entonación. Y lo supe. Era nicaragüense, justo como Daniela sospechaba. Oí mencionar el nombre de El Flecha. Luego colgó, volviéndose hacia mí. ¿Sabes qué? A veces los accidentes son útiles. Por ejemplo, resbalar en la cocina o caerse por las escaleras. Esa noche fui a llamar a la puerta de Daniela en pánico. Le conté todo, desde que había descubierto la cámara hasta la extraña llamada. Daniela palideció. Conozco ese nombre, El Flecha, el apodo de un tipo que ha sido acusado de varios fraudes y agresiones en Managua. Una vez vi su foto en un archivo. Daniela empezó a llamar por teléfono, poniéndose en contacto con conocidos del sector, y luego me dijo: no tenemos mucho tiempo. Necesito hacer una copia de seguridad de todos los videos y voy a denunciarlo a la policía en persona. Al día siguiente, Clara estaba como loca. Revolvió toda la casa, amenazándome con las cosas más terribles. Luego, como si no pudiera esperar más, llamó a Javier, mi hijo, para que volviera a casa. Cuando Javier entró, Clara corrió hacia él con lágrimas en los ojos. Lo abrazó, hablando como si la hubieran herido hasta lo más profundo. Cariño, no puedo soportarlo más. Mamá me odia. Piensa que te estoy robando de ella. Ha puesto cámaras para espiarme. Iba a replicar, pero Javier ya se había dado la vuelta, enfadado. Mamá, ¿por qué haces eso? Poniendo cámaras en la casa para espiar a tu mujer y a tu hijo. ¿Estás bien de la cabeza? Me quedé sin habla. Sentí un nudo en la garganta. Extendí la mano como para aferrarme a un rayo de esperanza. Javier, yo no... ¿No qué, mamá? Llevas años pensando que todo el mundo está en tu contra. No puedo soportarlo más. Retrocedí en silencio a mi habitación. El dolor esta vez fue mayor que todos los insultos, el trabajo forzado, el encierro bajo el árbol. Unas horas después, oí que una motocicleta se detenía frente a la puerta. Clara salió a abrirle la puerta a un hombre extraño, alto, con una chaqueta de cuero y una larga cicatriz en la ceja. Lo supe de inmediato. El Flecha había llegado. Me escondí detrás de la cortina, observando en silencio cómo hablaban. Él entró en la casa, mirando alrededor como un depredador. Oí vagamente a Clara decir: hay que encontrar a quien tiene los videos. Esa vieja, la vecina, creo que tiene el original. Y la anciana tendrá que firmar los papeles. O... La frase siguiente no necesitaba ser dicha. Lo había entendido. Clara se preparaba para sacarme de su vida, para siempre. El sonido de una ventana rota resonó esa noche. El sonido era frío como una señal de muerte. Me desperté sobresaltada, con las manos todavía temblorosas después de una pesadilla. Pero esto no era un sueño, esto era real. La puerta de atrás se abrió de golpe y unos pesados pasos resonaron en el pasillo. Aún no me había levantado cuando él apareció, él, el Flecha, con su figura delgada y alta, la cicatriz que él les atravesaba la ceja izquierda como una marca del pecado. Sus ojos recorrieron mi habitación sin decir una palabra, solo asintiendo a Clara, que estaba de pie detrás de él, con los labios curvados en una sonrisa malvada. Ha llegado el momento. Charlotte, dijo Clara, con unos papeles en la mano.
vas a firmar estos papeles o ya no necesitarás manos para hacerlo. Sacó un pequeño cuchillo de su chaqueta. El brillo del acero en la tenue luz de la lámpara de noche me asustó tanto que no me atreví a respirar hondo. Clara colocó los papeles en la mesita de noche. Eran los documentos para transferir la casa, documentos para ceder los derechos de uso de la tierra e incluso la cuenta de ahorros que había construido durante toda mi vida. ¿Por qué me haces esto?, pregunté temblorosamente con la voz áspera como si se me rompiera la garganta. Clara se burló. No eres mi madre, solo eres un obstáculo, una sombra en mi casa. Y ahora estoy limpiando. No firmaré. Retrocedí contra la pared, pero el flecha había logrado presionar la punta del cuchillo frío contra mi cuello. No voy a repetirlo, dijo en voz baja, más frío que el viento nocturno que soplaba a través de la ventana rota. Temblorosa, cogí la pluma. Mis manos no dejaban de temblar. Cada trazo era una puñalada en mi corazón, una rendición, una humillación. Apenas había terminado de firmar la última página cuando Clara asintió en señal de aprobación. Él retiró el cuchillo sonriendo siniestramente. Bien, sabes lo que te conviene. Y para dejar las cosas claras, Clara añadió, sin necesidad de ocultarse. Mañana por la mañana te llevarán a un lugar muy tranquilo, sin teléfonos, sin vecinos y desde luego, sin Daniela. Me desplomé, abrazándome la cabeza. Todo había superado mi capacidad de aguante. ¿Dónde estaba mi hijo? ¿Por qué Javier no veía, no oía, no entendía? Antes de que pudiera pensar más, oí que llamaban a la puerta. Clara se quedó paralizada. El flecha sacó el cuchillo y se escondió detrás de la puerta. La voz de Javier resonó. «¿Mamá? ¿Mamá? ¿Estás en la habitación? No respondas», susurró Clara. Me quedé en silencio, con lágrimas en los ojos que no podía evitar. «¿Clara?», siguió llamando Javier. «Oigo ruidos extraños. ¿Pasa algo?». Clara salió, representando su papel habitual. «Oh, no es nada. Cariño, el gato tiró un jarrón. Ya lo limpié». «¿Gato? ¿No tenemos un gato?». La voz de Javier se detuvo. «Oh, me equivoqué. Fue el jarrón que lo empujó el viento». Oí los pasos de él entrando en el pasillo. Quería gritar con todas mis fuerzas, pero mi garganta estaba atenazada por el miedo. Clara rápidamente cerró la puerta de mi habitación con llave desde fuera, encerrándome. Después, oí los pasos de Javier alejándose. Me dolió el pecho. Me habían abandonado. Una vez más. A la mañana siguiente, Clara fingió ser dulce. Me trajo un plato de sopa y susurró. «Esta mañana te vas a vacaciones. El lugar es muy tranquilo, sin vecinos molestos, sin Daniela entrometiéndose. Solo personas como tú, viejas, confundidas e inútiles». No toqué la sopa. Me senté mirando por la ventana, esperando un milagro. Y entonces, el milagro llegó. Cerca del mediodía oí una motocicleta familiar. Era Daniela y con ella, la policía. No sé qué pasó ahí fuera. Solo sé que un momento después, la puerta se abrió de golpe y el flecha entró corriendo como un animal herido, con los ojos enloquecidos. «¡Clara! ¡La policía! ¡Han llegado!». Clara rápidamente recogió los papeles, pero antes de que pudiera reaccionar, sonó un golpe violento en la puerta. «¡Abran la puerta! ¡Policía!». Corrí hacia la sala de estar justo cuando el flecha sacaba el cuchillo para abalanzarse sobre Daniela, que acababa de entrar con 2 policías. Se oyó un plaf y el policía golpeó con la culata de la pistola la cabeza de él. El flecha cayó al suelo, con la sangre brotando de su frente. Clara gritaba: «¡No tienen derecho! ¡Soy la esposa legítima! ¡Esta casa es mía!». Daniela se acercó y levantó la carpeta de documentos. «Se equivoca, María Castillo. Tenemos pruebas de falsificación de documentos, abuso de ancianos, amenazas y fraude internacional. Y
mostrándole un periódico. La víctima Montoya acaba de despertarse. Ha confirmado todo. Clara se quedó muda. Javier entró después, con varias copias de los documentos de transferencia que me habían obligado a firmar. Estaba pálido. Charlotte, mamá, ¿es esto cierto? Solo me quedé en silencio. ¿Qué podía ser más doloroso que ver a tu hijo presenciar todo sin saberlo? La policía esposó a Clara. Al pasar a mi lado, me miró como si quisiera hacerme pedazos. Volveré. ¿Me oyes? Volveré. No lo creo, dijo Daniela con calma. Esta vez no tienes a nadie, amo. ¿Quién sobornar? No vas a volver. Vi alejarse el coche de policía con Clara y el Flecha. Mi corazón estaba pesado como una piedra. Era libre, pero lo que había perdido, nada podía reemplazarlo. Me volví hacia Javier. Él se arrodilló abrazándome. Mamá, lo siento mucho. Fui un estúpido, no te escuché. Dejé que vivieras. En el infierno sin saberlo. Le acaricié el pelo. Por primera vez en muchos años, sentí que tenía a mi hijo de vuelta. Después de que se llevaran a Clara con el frío sonido de las esposas, pensé que la pesadilla había terminado. Pero me equivoqué. Las heridas en la carne sanarían, pero las heridas en el alma eran una batalla diferente. Unos días después, me mudé a vivir temporalmente al apartamento de Daniela. Aunque pequeño, era cálido. Allí me daban té caliente, me llamaban doña Charlotte con respeto, oía a los vecinos preguntar por mí y, a veces, lloraba en un abrazo que no juzgaba. Pero Javier era diferente. Mi hijo no encontraba la paz. Desde aquella noche parecía una persona perdida. Tenía los ojos hundidos, las manos siempre llenas de documentos, leyéndolos una y otra vez como si esperara encontrar una salida. Tengo que hacer algo, decía, por 10ª vez en la semana. Mamá, no puedes perder la casa. No puedes perderlo todo por una serpiente con piel humana. Solo miraba a mi hijo y luego ponía suavemente mi mano sobre su hombro. Una casa está donde hay gente que se ama, hijo. No dejes que una casa vacía sea lo que te haga sentir culpable. Pero Javier no se detuvo. Se puso en contacto con un viejo amigo, un joven pero brillante abogado llamado Esteban. Los tres nos sentamos alrededor de una mesa llena de papeles que Clara había dejado atrás, documentos de transferencia, extractos de cuentas bancarias, recibos de transferencias periódicas e incluso un Nuevo Testamento que Clara había preparado con fechas anteriores al suceso. Esteban hojeó cada papel, tomando notas con cuidado como un médico que lee una tomografía computarizada de un tumor maligno. Esta transferencia de propiedad se firmó 3 días antes del incidente, dijo Esteban frunciendo el ceño. Pero en el video de vigilancia proporcionado por la señorita Daniela, se ve que la obligaron a firmar en mitad de la noche, bajo amenaza de un cuchillo. Levantó la vista hablando con seriedad. Eso es ilegal, muy ilegal. Tenemos una oportunidad. Mi corazón latió con fuerza. Por primera vez, después de muchos meses sumida en la oscuridad, sentí que se filtraba un rayo de luz. A la mañana siguiente, presentamos una demanda ante el Tribunal Civil de la ciudad. Esteban adjuntó una copia de la cámara, mi declaración, los informes médicos, que confirmaban que tenía una lesión en el hombro izquierdo que aún no estaba curada y que me impedía coger un bolígrafo en el momento de la firma, y especialmente la grabación de Daniela, donde Clara se había dejado llevar por la lengua y había admitido: la obligué a firmar a toda costa. Esperamos. 1 semana, 2 semanas. Entonces un día, Javier entró corriendo en la tienda de comestibles donde yo estaba ayudando a Daniela a pegar folletos contra el maltrato de ancianos. «Mamá, Esteban acaba de llamar. Hay un resultado en la audiencia urgente». Solté la pila de folletos con los ojos llorosos. La sala del tribunal no estaba llena ese día, pero la atmósfera era espesa, como si se ahogara por el pasado expuesto. Me senté frente al juez, sin temblar, sin miedo.
o mejor dicho, no tenía nada más que perder. El abogado de la parte demandada, un extraño que representaba a Clara, dijo que los documentos estaban completos y tenían una firma válida. Esteban se levantó, replicando con calma: la firma no puede considerarse válida cuando se hizo bajo amenaza de un arma, cuando la víctima no tenía plena capacidad debido a la lesión, y especialmente cuando todo ha sido grabado por una cámara. Encendió la pantalla. Apareció el video. Yo, Charlotte, con la mano temblorosa sosteniendo la pluma, el cuchillo pegado a mi cuello. Clara estaba de pie detrás de mí, fría como el hielo. Toda la sala se quedó en silencio. Entonces Esteban sacó un informe pericial caligráfico que mostraba que la escritura era desigual y diferente a las muestras anteriores. Presentó pruebas adicionales de que Clara había utilizado documentos de identidad falsos y los antiguos casos en Nicaragua estaban a la espera de la extradición. No solo estamos probando que esto es un fraude, estamos demostrando que mi cliente, doña Charlotte, ha sido objeto de graves violaciones de los derechos humanos y ella se merece que se le devuelva todo. El juez tardó unos minutos en deliberar. Entonces habló, lento pero seguro. El tribunal dictamina: se anulan todas las transacciones de transferencia de bienes inmuebles entre el demandante y el demandado. La casa y los bienes relacionados serán devueltos a doña Charlotte. Javier me apretó la mano con fuerza. No pude hablar. En ese momento solo pude llorar. Ganamos el caso, pero esta victoria no me hizo tan feliz como cuando era joven. Fue una victoria bañada en lágrimas y pérdida. Mi hijo ahora sabía la verdad, pero también perdió una parte de su juventud. Su fe ciega se convirtió en una carga para su conciencia. Daniela me abrazó en el patio del tribunal. Es una inspiración, doña Charlotte. Me ha hecho creer que incluso la persona más débil puede levantarse si alguien está a su lado. Sonreí. No era la sonrisa de alguien que acababa de ganar un caso, sino la sonrisa de una madre que finalmente vio a su hijo cambiar de opinión. Había regresado, de pie frente a la antigua puerta de hierro gris, con el llavero frío en la mano. De repente me sentí como una extraña frente a la casa a la que una vez llamé hogar. Javier abrió la puerta principal. Entré. Lo primero que me llamó la atención fue el olor. No el olor a madera vieja o el ligero aroma a jazmín que solía quemar, sino el olor a desinfectante químico y el intenso perfume que Clara había usado para imponer su propio olor en esta casa. Era el olor de la invasión, el olor del poder. Las paredes de color amarillo pálido que había elegido para crear una sensación de calidez, ahora habían sido repintadas de un gris silencioso. Todas las fotos de familia habían desaparecido, sustituidas por abstractas pinturas frías que colgaban por todas partes. Incluso la cocina, donde solía lavar las verduras, donde solía regañar a Javier porque se comía las zanahorias cuando era niño, se había vuelto extraña, como si hubiera sido diseñada por alguien que nunca habían cocinado de verdad. «Mamá, ¿quieres descansar un poco?», preguntó Javier en voz baja. Negué con la cabeza. «No, quiero ver cada rincón, cada lugar de esta casa, ver cuánta memoria ha tocado esa chica». Abrí la puerta del dormitorio. Mi habitación, que solía estar llena de olor a lavanda y luz suave, ahora se había convertido en una habitación vacía, fría, con solo una cama individual y un moderno armario de madera. La ropa de cama aún olía a lavandería, pero sabía que era el olor del encubrimiento. Sobre el tocador todavía había algunas cosas que Clara había dejado atrás: un frasco de perfume caro, un lápiz labial rojo brillante y una nota. «No es necesario dar las gracias. He guardado un poco de dignidad para ti». Arrugué el papel. Mi mano tembló, no por miedo sino por ira, no por mí sino por Javier, por una casa que una vez estuvo llena de las risas de una madre y un hijo. Ahora solo quedaban recuerdos rotos y un inquietante silencio. Salí al patio trasero,
donde Clara me había atado al sol, obligándome a cuidar las flores para luego culparme de negligencia cuando su marido volvía a casa. Este lugar, susurré, donde esa chica construyó la mentira más sofisticada. Pero curiosamente los rosales que planté seguían vivos. Tal vez eran tan tercos como yo. Tal vez, de todo lo que Clara tocó, las flores fueron lo único que no pudo romper. Me agaché para arrancar las malas hierbas. Javier salió corriendo para detenerme, pero le hice un gesto con la mano. Déjame. Necesito sentir esta tierra de nuevo. Sentir si todavía pertenezco aquí. En la suave brisa, escuché un sonido vago como la risa de Javier cuando era niño, el sonido de los palillos chocando contra un cuenco de porcelana, el sonido del agua corriendo del grifo que mi madre me había abierto después de la escuela. Tal vez esta casa todavía me recordaba. Aunque había cambiado, aunque había soportado las manos de un extraño, seguía respirando, seguía esperándome. Pasamos toda la semana siguiente reformando. Los vecinos, que una vez pensé que eran solo personas de paso en mi vida, ahora llegaban todos los días trayendo pintura, madera, herramientas e incluso comida caliente. Doña Elena, la mujer que pensaba que era fría, cosió a mano las viejas cortinas de flores que tanto amaba. Don José, un fontanero jubilado, me ayudó a arreglar el grifo de la ducha e incluso reinstaló mi canción de cuna favorita en el reloj del baño. Y Daniela, la chica, imprimió una serie de fotos antiguas de los archivos que le había enviado antes. Las enmarcó con cuidado y las colgó en los mismos lugares. La casa volverá a ser suya, en alma y cuerpo, dijo, sonriendo suavemente. Cada pequeño detalle le devolverá un recuerdo. Una noche, cuando estaba limpiando libros en el viejo armario, Javier se acercó a mí, poniendo una mano sobre el libro que estaba sujetando. Mamá, me detuve. Miré a los ojos de mi hijo. Lo siento, susurró, por haber confiado en la persona equivocada, por haber permitido que te lastimaran en esta misma casa. No dije nada, solo abracé a mi hijo. Nos quedamos así durante mucho tiempo, sin lágrimas, solo el silencio del perdón. Una semana después, decidí inscribirme en un grupo de apoyo para ancianos maltratados. Daniela me presentó a la organización donde trabajaba. Me ofrecieron compartir mi historia, pero les dije, no lo cuento para que la gente sienta lástima, lo cuento para que la gente vea que el dolor no te debilita, te hace irrompible. Empecé a escribir. Las primeras páginas temblaban, pero luego, como un río que rompe una presa, cada palabra se derramó. Conté sobre el sol en el tejado cada mañana, sobre la bofetada que me dio Clara cuando no pude limpiar el suelo lo suficientemente rápido, incluso sobre la forma en que Javier apartó mi mano cuando solo quería sostenerla un poco más. Y conté sobre la mañana en que volví a esa casa, no como una víctima, sino como una superviviente. Escucharon, lloraron, rieron y se pusieron de pie. No sé lo que depara el futuro. Tampoco estoy segura de poder olvidar por completo lo que pasó, pero sé esto, sobreviví. He vuelto. Y esta casa, que una vez fue donde me encerraron con manos frías, ahora, de nuevo, es donde abro mis puertas a aquellos que necesitan un lugar para empezar de nuevo. Una anciana de 82 años, antes víctima, ahora es la guardiana de los espíritus rotos. Me llamo Charlotte. Y este es solo el primer capítulo verdadero del resto de mi vida. Nunca pensé que estaría de pie frente a una habitación llena de gente, sosteniendo un micrófono y contando las cosas que una vez. Nunca pensé que estaría de pie frente a una habitación llena de gente, sosteniendo un micrófono y contando las cosas que una vez me hicieron querer desaparecer del mundo. Pero esa tarde estaba allí, en la sala principal de reuniones del Centro Comunitario de Santa Luisa. Frente a mí había más de 30 personas, en su mayoría mujeres mayores. Algunos hombres estaban sentados en silencio, acurrucados en la parte trasera de la sala. La tenue luz dorada iluminaba rostros arrugados,
cansados, pero aún llenos de esperanza. Apreté suavemente el micrófono. Me llamo Charlotte, tengo 82 años, y una vez pensé que moriría por el silencio. Un leve suspiro resonó. Miré el papel que había preparado, pero luego lo doblé. No lo necesitaba hablar con el corazón. Una vez fui una madre que vivía por su hijo, una esposa que vivía en la nostalgia, y una suegra que vivía con miedo. Les conté sobre la casa, sobre Clara, sobre la forma en que me convirtió en una sombra en mi propio hogar, sobre las comidas que no me permitía comer, las mentiras que susurraba al oído de mi hijo, Javier. Conté con voz uniforme, sin derramar una lágrima, hasta que una mujer sentada en la segunda fila se levantó, con un pañuelo arrugado fuertemente agarrado en su mano. «Por favor, siga hablando, por favor. Yo también he pasado por algo parecido, pero no me atrevo a hablar». La sala guardó silencio. Luego otra persona se levantó, y otra más. En poco tiempo, mi dolor se convirtió en un espejo que reflejaba cientos de otros dolores. Después de esa reunión, me invitaron a unirme a un grupo de apoyo para asesorar a víctimas de maltrato de la tercera edad. No soy una experta, pero tengo algo que ningún libro de texto puede enseñar: experiencia. Cada semana me sentaba con Daniela y personas mayores que habían sido como yo, hambrientas, insultadas, consideradas una carga. Una vez, una anciana, llamada Rosario, vino con manos temblorosas y una muñeca con moretones recientes. «Es mi hijo», susurró, «pero ya no lo reconozco. Me llama muerta viviente. Dice que solo gasto dinero en electricidad y agua. No tengo a dónde ir». Tomé su mano. Por primera vez, mi mano ya no temblaba. «No va a ir a ninguna parte, está aquí, estamos aquí». Ayudamos a Rosario a escribir una denuncia. Recolectamos pruebas con ella. Cuando llegó la policía, Rosario lloró sin poder emitir sonido alguno, y yo me quedé de pie detrás de ella, con la mano sobre su hombro como Daniela había hecho conmigo. En otra ocasión, fui a hablar en una escuela secundaria, donde organizaron una charla para que los alumnos entendieran mejor su responsabilidad con los ancianos de sus familias. Vi ojos jóvenes, distraídos, curiosos, y me pregunté, ¿alguno de ellos se convertirá en una Clara? Cuando vuelvan a casa, miren a sus abuelos, no solo vean las arrugas o el andar lento. Recuerde, cada arruga es un fragmento de la historia familiar que llevan consigo. Nadie se rió. Nadie miró su teléfono. Sabía que algo los había tocado. Luego llegó el día en que la prensa anunció: Clara, o mejor dicho, María Castillo, había sido extraditada a Nicaragua. En la foto tomada en el aeropuerto, se veía pálida, con los ojos aún fríos, pero la comisura de sus labios ya no se curvaba como antes. No me sentí contenta, me sentí aliviada. Javier no vivió para ver a su madre emerger de las ruinas, pero creo que está mirando. Creo que, en una tarde lluviosa, cuando limpie el armario de libros, oiré los pasos de él grabados en este pasillo antiguo. Por las noches, me siento sola en la sala de estar, donde Clara fingía leer libros, y enciendo una pequeña vela, no para conmemorar a quien me hizo daño, sino para iluminar las partes de mi memoria que habían sido enterradas. Reescribo todo, en libros, en documentos, en voces. Algunos me llaman símbolo, algunos dicen que soy valiente. No me veo así, solo soy una madre que amó demasiado y se olvidó de protegerse a sí misma. Solo soy una superviviente que quiere hablar por aquellos que aún no tienen fuerzas para hacerlo. Soy Charlotte y sigo adelante en la casa que una vez fue oscuridad y ahora está radiante de esperanza. El Tribunal Federal abrió el juicio de extradición de Clara a Nicaragua. No estaba obligada a estar presente, pero sabía que tenía que ir. No para ver a Clara, sino para demostrarme a mí misma que ya no tenía miedo. Me puse mi vestido de seda azul oscuro,
planchado e impecable. Mi cabello plateado, peinado suavemente hacia atrás. En mi bolso había una copia de la primera denuncia que firmé con Daniela como un recordatorio de lo lejos que había llegado desde esa tarde tendida en la cocina por hambre y agotamiento. Cuando entré en la sala del tribunal, sentí claramente mi corazón latiendo en mi pecho, un latido sordo, como los golpes de la memoria. Clara estaba presente, vestida con un uniforme de prisionera gris, con las manos esposadas, aunque ya no. Tenía maquillaje, ya no llevaba los vestidos elegantes, todavía conservaba su familiar aire de arrogancia, pero sus ojos, los ojos que me habían aterrorizado cuando me miraban por encima del hombro de Javier, ahora eran solo un pozo profundo, frío y sin fondo. Me senté en la primera fila. Clara me vio y sonrió. Una sonrisa torcida, deformada, pero claramente un recordatorio. Todavía no he desaparecido, Charlotte. La miré directamente a los ojos, sin pestañear, y susurré, sin emitir sonido alguno, solo 3 palabras. No tengo miedo. Comenzó la audiencia. El abogado de Clara presentó una larga lista de argumentos sin sentido, que había sido incriminada, que no había pruebas de que Clara y María Castillo fueran la misma persona, que los documentos de la policía nicaragüense podrían haber sido falsificados, que yo, una anciana de 82 años, podría tener delirios debido a la edad. Cerré el puño debajo de la mesa. A veces imaginaba a Javier sentado a mi lado, mirándome y asintiendo con ánimo, pero no, estaba sola. Y eso era suficiente. Luego me invitaron a hablar. Me levanté. Mi voz era inicialmente ronca, pero cuanto más hablaba, más sentía que mi firmeza volvía. Me llamo Charlotte. Viví con Clara, a quien ustedes llaman la acusada, durante casi 2 años después de una operación de reemplazo de cadera. Durante ese tiempo me privó de alimentos, me obligó a trabajar en la casa sin descanso y me amenazó con enviarme a un asilo de ancianos si hablaba. Viví en el infierno. Toda la sala del tribunal se quedó en silencio. Miré a Clara. Por primera vez su mirada vaciló. Proseguí. Clara no es solo una mala nuera. Es una estafadora, una asesina fallida y una actriz talentosa. Algunos murmullos resonaron en la sala. Los oí, pero no me detuve. La vi fingir desmayarse frente a mi hijo, culparme de todo y luego susurrar al teléfono en nicaragüense por la noche. Pensé que estaba loca, pero la verdad acabó saliendo a la luz. Saqué de mi bolso una copia de la declaración de Isabel Montoya. Se la entregué al secretario del tribunal. Si este tribunal necesita pruebas de que Clara es María Castillo, aquí están. La declaración de la mujer que estuvo en coma durante 5 años por haber sido envenenada por la propia Clara. No solo denuncio, pruebo. Cuando volví a mi asiento, Clara ya no sonreía. Una semana después, se dictó la sentencia. Clara sería extraditada a Nicaragua para enfrentarse a los cargos de fraude, envenenamiento, falsificación de documentos y conspiración para cometer asesinato. Ella no se resistió. Solo me miró por última vez mientras la esposaban y la llevaban. Charlotte, morirás sola en esa casa. La miré con frialdad, con resolución. Sobreviví en la misma casa que convertiste en infierno y he vivido para contarlo. La puerta de la sala del tribunal se cerró tras Clara. No me di la vuelta. Esa noche Daniela vino a mi casa. Trajo un marco de fotos, con una foto mía hablando en el tribunal. Mis ojos se humedecieron un poco, no por tristeza, sino por una emoción indescriptible. Creo que ella creía que nadie se atrevería a enfrentarse a ella, dije acariciando la esquina del marco. Daniela sonrió, con una mirada llena de respeto. Pero usted no es nadie. Usted es Charlotte, la que se atrevió a sacar los fantasmas a la luz. Nos sentamos en el jardín de rosas. Las flores habían vuelto a florecer
después de muchas estaciones de abandono. Las gotas de rocío en los pétalos eran como lágrimas que aún no habían caído, pero yo ya no lloraba. Perdí a mi hijo, perdí mucho, pero no me perdí a mí misma. Soy Charlotte, he alzado mi voz y seguiré hablando por aquellos que aún no pueden. No lloré en el funeral de Javier. Tal vez ya había llorado lo suficiente, llorado hasta secarme las lágrimas en cada cena a solas, mientras Clara me hacía limpiar la casa. Llorado en silencio detrás de la puerta cuando Javier pasaba junto a mí como un extraño, todavía diciéndome «mamá», pero sus ojos ya no eran los ojos del niño al que solía acunar cada noche. El día que lo trajeron de la morgue, ya no reconocí a mi hijo. La bala había atravesado su pecho izquierdo a solo unos milímetros del corazón, el mismo lugar donde, durante 30 años, creí que todavía podía conservarlo. Dicen que no hay dolor más grande que perder a un hijo. Pero para mí, ese dolor no vino de la pérdida. Vino de la iluminación, de que el hijo que más amaba había elegido no creerme, aunque yo estaba allí, llena de heridas y suplicando silenciosamente que viera la verdad. Ahora todo estaba claro. Clara fue extraditada. La Interpol ha verificado oficialmente su verdadera identidad. Cumplirá 40 años de prisión si no muere a causa de la enfermedad cardíaca que mantuvo en secreto desde el primer día que ingresó en la cárcel. Pero yo sigo aquí, en la vieja casa, con una mecedora de madera podrida en la esquina del jardín. Ya no hay nadie sentado enfrente. Puse una orquídea blanca frente a la foto de Javier. «Si pudieras vivir un día más, ¿me creerías?», susurré. «¿O seguirías eligiendo defender a quien denigró a tu propia madre con solo unas pocas palabras dulces?» Silencio. No hubo disculpa. No hubo expiación. Solo el marco inanimado. Pero seguí sentada allí, como un hábito que no podía romper. Daniela me visita cada semana. Trae libros, trae té, trae historias tristes y luz. Una vez me preguntó, ¿está enfadada con Javier? Negué con la cabeza. No estoy enfadada con él. Estoy enfadada conmigo misma por haber guardado silencio durante tanto tiempo. Daniela asintió. Pero si usted no hubiera resistido, no hubiera sobrevivido, nadie sabría la verdad sobre Clara. Nadie se levantaría por otras Charlottes. Esa frase se quedó conmigo más de lo que pensaba. Y entonces, un día, recibí una carta de Nicaragua, de Isabel Montoya, la mujer que había estado en coma durante 5 años por haber sido envenenada por Clara, la que había sido como yo, silenciada, despreciada, y luego tragada por alguien con rostro de ángel y corazón de demonio. En la carta, ella escribió: «Querida Charlotte, he oído hablar de usted, de lo que ha hecho, de cómo se levantó cuando todo el mundo pensaba que debía quedarse quieta en la esquina de la cocina, con las manos temblorosas y la boca sin derecho a hablar. Usted ha hablado, y por eso yo también hablo. Somos la prueba de que las mujeres oprimidas aún pueden cambiar la vida de otras personas, incluso después de haber perdido todo». Leí y releí esa carta durante muchos días. Comencé a reescribir mi diario, pero esta vez no solo para guardar recuerdos. Escribí para publicar. Daniela me ayudó a enviar el manuscrito a una pequeña editorial en Sevilla. Aceptaron. La historia de la madre olvidada se imprimirá como un libro, no para vender, sino para regalar, en residencias de ancianos, escuelas, asociaciones de mujeres. Ya no me avergüenzo de haber guardado silencio, porque ahora estoy hablando por cientos de personas que aún no han encontrado su propia voz. Una mañana de septiembre, estaba parada frente a la universidad donde Daniela me invitó a hablar. Cientos de estudiantes y algunas canas estaban sentados en silencio esperando a que contara mi historia. Sostuve el micrófono. Mi corazón temblaba. Me llamo Charlotte. Una vez fui una víctima, pero lo más importante, soy una sobreviviente. No les cuento esta historia para que sientan pena, sino para que recuerden, nunca subestimen el silencio de una anciana.
Los aplausos resonaron, ola tras ola. Inclino la cabeza, no por gratitud, sino porque sé que he vuelto a ser yo misma. Esa noche salí al jardín. Me senté junto al rosal que Javier plantó cuando era niño. Susurré como si pudiera oírme. Te perdono, Javier. Y me perdono a mí misma. Todos amamos a la persona equivocada, pero también es ese mismo amor el que nos ha hecho tratar de vivir, tratar de creer. La brisa sopló suavemente. Un pétalo de rosa cayó a mis pies. Ya no tengo miedo de esta casa. Ya no es la sombra del pasado, sino el lugar donde empiezo de nuevo, como una llama tenue que finalmente se enciende. Solía pensar que el final era algo triste. Era el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Era la luz que se apagaba repentinamente. Era el corazón que se contraía y dejaba de latir. Pero no es así. El verdadero final es cuando levantas la cabeza, miras fijamente la herida cicatrizada y sonríes. Y para mí, hoy es ese día. Ha pasado un año desde que Clara, o más bien, María Castillo, fue sentenciada. Su nombre apareció en todos los periódicos, televisiones, podcasts, como la criminal internacional que se escondía bajo la fachada de una nuera perfecta. A mí, solo me mencionaron como una madre anciana maltratada que sobrevivió al infierno. No se equivocaban, pero tampoco sabían toda la verdad. No solo sobreviví, gané. De una manera silenciosa, lenta, persistente, como una plántula que se eleva desde una grieta en el cemento, demostré que, la verdad, si se cuida con amor y firmeza, siempre encontrará una salida. Esa mañana me invitaron a la inauguración del Centro de Mujeres Charlotte, un centro para madres solteras, mujeres mayores sin hogar y víctimas de violencia doméstica. No me lo podía creer cuando Daniela colocó el cartel con mi nombre en la puerta principal. Por usted, Charlotte, dijo, con los ojos llorosos. Usted nos enseña que la debilidad no es algo de lo que avergonzarse, sino una parte de la naturaleza humana. Pero también nos muestra que incluso en los momentos que parecen ser el final, una mujer puede levantarse, fuerte, valiente, sin necesidad de que nadie la salve. No respondí. Apreté la mano de Daniela. Una vez más, no lloré. No es que ya no tuviera lágrimas, sino porque mi corazón estaba lleno de otra cosa, orgullo. Esa tarde, volví a la pequeña casa que una vez fue testigo de todas las tragedias, ahora un lugar de renacimiento. Los vecinos ahora son amigos. El jardín de flores ahora es radiante. La pared en la que me apoyaba para tratar de respirar después de esas jornadas de trabajo excesivo, ahora cuelgan fotos de las conferencias, los premios e incluso cartas de agradecimiento de mujeres que nunca he conocido, pero que conocen bien su dolor. En la sala de estar, guardo un rincón digno. Es una foto de Javier, cuando era niño y cuando era adulto. No borro los recuerdos, ni evito el dolor. Aprendo a vivir con él, como un viejo amigo que no fue invitado pero se quedó para siempre. Puede que no hayas creído en mí, Javier, solía susurrarle a la foto. Pero al final, me elegiste. Y eso es suficiente para que viva el resto de mi vida. Una vez un joven periodista me preguntó, ¿cómo quiere que la recuerden? ¿Como una víctima? ¿Como una testigo? ¿O como una heroína? Solo sonreí. Quiero que me recuerden como una madre, una que amó hasta el final, que sufrió hasta el final y que perdonó. Ella guardó silencio, luego asintió, como si acabara de aprender una lección más importante que todas las palabras en los periódicos. Mi vida ya no tiene a Clara. Ya no tiene a Javier, pero tiene a Daniela. Tiene a las mujeres a las que guío en las pequeñas charlas en el centro. Tiene a los niños que me llaman abuela Charlotte y luego ponen en mi mano dibujos torpes sobre la abuela superhéroe. Y me tiene a mí, por primera vez, después de décadas de vivir como un ser humano en el verdadero sentido de la palabra, sin miedo, sin obsesiones, sin culpa.
Esta noche me preparo una taza de té de manzanilla, la coloco junto a la ventana que da al jardín. Las luces de las casas vecinas parpadean como pequeñas velas, suavemente. Una hoja cae sobre mi mano, no por el viento, sino como si alguien la hubiera puesto allí. Levanto la vista. Gracias, Javier, por todo. No hay viento, pero dentro de mí no sintetísimo. Mí, algo se mueve. Ligero como un suspiro, fuerte como una promesa. Mañana iré al centro. Estamos a punto de abrir una clase de alfabetización para mujeres mayores que no saben leer. La semana que viene hay una clase de Reescribe tu vida. Y yo seré la que escriba la primera frase. Me llamo Charlotte. Ya no soy una víctima. Soy un testigo vivo de la resiliencia, la compasión y el amor incondicional de una madre. Solía pensar que el silencio era la única forma de mantener la armonía, que la paciencia era una virtud, especialmente cuando eres madre, la que da a luz, cría y está dispuesta a sacrificarlo todo por sus hijos. Pero fue ese mismo silencio lo que me hizo perder mi voz, perder mi respeto y casi perder mi vida. Cuento mi historia no para que la gente sienta lástima. Lo cuento para aquellos que están viviendo en silencio una forma sutil de abuso, bajo un techo que parece tranquilo, para que sepan que no están solos. No piensen que porque son mayores, porque son débiles, porque dependen de alguien, no tienen derecho a hablar. Tienen derecho a vivir con dignidad, a ser amados de manera significativa. El abuso no siempre son latigazos. Puede ser una mirada despectiva, palabras venenosas, comidas recortadas, aislamiento emocional. Y lo más doloroso es que viene de los mismos seres queridos. También quiero enviar un mensaje a los hijos. Escuchen con todo el corazón. No permitan que la madre se quede sin aliento para pedir ayuda antes de que se den cuenta. No permitan que la fe ciega en la persona equivocada los convierta en traidores de su propia carne y sangre. Y si es una persona ajena, un vecino, un transeúnte, un trabajador social como Daniela, por favor no miren para otro lado. A veces una mirada atenta, una pregunta oportuna, puede salvar toda una vida. No soy una heroína, solo soy una madre que una vez cayó, que fue llevada al extremo del dolor, pero que se levantó, no por odio, sino por amor y un anhelo de vivir de una manera digna. Si yo lo hice, usted también puede hacerlo. No tenga miedo, hable por usted misma y por aquellos que no se atreven a hablar.